Eran las 10 de la noche y la brisa fría recorría la ciudad, arrastrando consigo hojas secas que parecían bailar bajo la tenue luz de las farolas. Estaba cansada, agotada después de un día interminable en la oficina, donde el sonido del teclado y las llamadas insistentes habían erosionado mi paciencia. Mi única motivación era llegar a casa, calentar una sopa instantánea y perderme en el sofá junto a mi perro, mi fiel compañero de siempre. Pero el destino tenía otros planes. Al doblar la esquina del callejón que conducía a mi edificio, mi perro tiró con fuerza de la correa. Nunca se comportaba así, siempre tranquilo y obediente, pero esta vez su energía era distinta, como si algo lo estuviera llamando. «Tranquilo, por favor», dije con voz firme, intentando controlar la situación, pero él no me escuchó. Se soltó de un tirón inesperado y desapareció entre las sombras del callejón. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era un lugar que siempre trataba de evitar, oscuro con paredes cubiertas de grafitis y basura acumulada en las esquinas. Pero no podía dejarlo ahí, así que me adentré con pasos rápidos, guiada por el eco de sus patas contra el pavimento. «Ven aquí», grité, pero no obtuve respuesta, solo un silencio inquietante. De repente, lo vi. Mi perro estaba sentado en medio del callejón, completamente quieto, mirando algo en el suelo con una concentración casi antinatural. Me acerqué despacio, el corazón latiendo más rápido de lo habitual, hasta que lo vi. Era una caja metálica pequeña, apenas más grande que una lata de galletas. Reflejaba la luz de la luna de una manera que hacía imposible ignorarla. No parecía estar ahí por casualidad, estaba demasiado limpia, demasiado fuera de lugar en ese entorno sucio. Mi perro la rodeaba, olfateándola como si intentara descifrar un misterio. «¿Qué es esto?», murmuré, agachándome para recogerla. La caja era más pesada de lo que esperaba y estaba cerrada con un pequeño candado oxidado. Antes de que pudiera pensar en qué hacer con ella, escuché una voz detrás de mí. «¿La encontraste?», dijo alguien con tono suave pero cargado de tensión. Era mi mejor amiga, la última persona que esperaba ver ahí en ese momento. Llevaba su chaqueta favorita, esa de cuero desgastado, y una bufanda azul que le regalé años atrás. Su expresión era diferente a la de siempre, no era la sonrisa cálida y despreocupada que conocía, sino una mezcla de sorpresa y algo más que no podía identificar. «¿Qué haces aquí?», pregunté, todavía sosteniendo la caja en mis manos. Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, sus ojos se posaron en la caja con una intensidad que no había visto antes. «Esa caja. No deberías abrirla», dijo finalmente, con un susurro que me puso la piel de gallina. «¿Por qué no? ¿Qué tiene de especial?», respondí, notando cómo mi curiosidad empezaba a superar mi incomodidad. Ella se mordió el labio, como si estuviera debatiéndose entre decirme algo o quedarse callada. «Es complicada». «No te preocupes, no importa», dijo con un tono que intentaba sonar casual, pero no lograba esconder la tensión. Dio un paso hacia mí extendiendo la mano como si quisiera tomar la caja. «No. La encontré yo, quiero saber qué hay dentro», dije, dando un paso atrás instintivamente. La situación era extraña, incluso para ella que siempre había tenido un lado impredecible. Mi perro, como si sintiera la incomodidad del momento, se colocó a mi lado, mirándola con desconfianza. Ella suspiró cruzando los brazos. «Está bien, haz lo que quieras. Pero recuerda que algunas respuestas son peores que las preguntas». Y con esa frase dio media vuelta y se fue, dejando un vacío extraño a su paso. Me quedé ahí, mirando la caja, sintiendo como la noche parecía cerrarse alrededor de mí. ¿Por qué estaba ella ahí? ¿Por qué estaba tan interesada en algo que encontré por casualidad? Y lo más importante, ¿qué había dentro de esa caja? Volví a casa con más preguntas que respuestas. Dejé la caja sobre la mesa del comedor y me senté frente a ella, incapaz de apartar la mirada. Mi perro se echó a mis pies, como si también estuviera esperando. Por un momento pensé en llamarla para exigirle una explicación, pero algo me detuvo. Tenía la sensación de que una vez que abriera esa caja, no habría vuelta atrás. Al amanecer, la caja seguía en el centro de mi mesa, como un desafío silencioso. Apenas había dormido.
Mis pensamientos habían estado girando en torno a las palabras de mi amiga y al extraño momento en el callejón. ¿Por qué ella había aparecido justo ahí en ese instante? ¿Y por qué quería que no abriera la caja? La tentación crecía con cada minuto. Me preparé un café y me senté frente a la caja, intentando descifrar el misterio con solo mirarla. Era metálica, con bordes lisos y una ligera abolladura en una esquina. El candado oxidado parecía frágil, pero todavía lo suficientemente firme como para evitar que lo abriera sin herramientas. Mi perro estaba acostado a mis pies, observándome con sus grandes ojos marrones, como si también estuviera intrigado. No mucho después, mi amiga apareció en la puerta. Traía una bolsa enorme en las manos y una sonrisa amplia que parecía borrar cualquier rastro de la tensión de la noche anterior. «Buenos días. Hoy tengo una sorpresa para ti, bueno, más bien para él», dijo señalando a mi perro. De la bolsa sacó una de las mayores pelotas de juguete que había visto en mi vida. Era vibrante, de colores brillantes, con un diseño que parecía perfecto para entretener incluso al perro más inquieto. ¿No es genial? Lo vi en la tienda ayer y pensé en él. Creo que necesita algo para distraerse y tú también. Mi perro, como si entendiera cada palabra, empezó a saltar alrededor de ella, moviendo la cola con una emoción contagiosa. En cuanto ella lanzó la pelota por el salón, la atmósfera cambió. Mi perro corrió tras ella con tanta energía que por un momento olvidé la caja en la mesa. Pasamos el resto del día jugando con él. Primero en la sala, luego en el jardín, y más tarde incluso en el parque cercano. La pelota parecía tener algún tipo de imán para él. No se cansaba de perseguirla, morderla y devolverla con un entusiasmo que hacía que todos nos riéramos. Era el tipo de día que hacía que todo pareciera más simple, más claro. Entre risas y bromas, mi amiga parecía haber olvidado completamente la caja. Incluso yo por unas horas dejé de pensar en ella. Pero algo seguía inquietándome. Cada vez que mi amiga lanzaba la pelota y mi perro corría tras ella, notaba como sus ojos se desviaban hacia la mesa del comedor. Por más que intentara actuar despreocupada, algo en su expresión la delataba. Cuando volvimos del parque al final del día, mi perro estaba agotado, acostado en su cama con la pelota junto a él, como si no quisiera separarse de su nuevo tesoro. Mi amiga se sentó en el sofá, todavía riendo por las aventuras del día, y yo aproveché la oportunidad para confrontarla. «¿Por qué apareciste anoche en el callejón?». La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerme. Ella levantó la mirada sorprendida, pero rápidamente recuperó su calma. «Sabía que lo harías. Sabía que me preguntarías eso», respondió, apoyando la cabeza en la mano. «No hay un gran misterio detrás. Estaba paseando y vi a tu perro correr hacia allí. Solo lo seguí para asegurarme de que estuviera bien». No sonaba convincente. Había algo en su tono, algo que me hacía dudar de cada palabra. «¿Y la caja? ¿Por qué querías llevártela?». Su expresión cambió, aunque apenas perceptiblemente. «Es solo una caja. Ni siquiera sé por qué te importa tanto». «Es que no entiendo. Si no es importante, ¿por qué no querías que la abriera?». Hubo un silencio. Ella se levantó del sofá y caminó hacia la mesa, donde la caja seguía esperando, inamovible. La miró por un momento antes de volverse hacia mí. Tal vez porque algunas cosas son mejores cuando no las sabemos. Era una respuesta evasiva y lo sabía. Pero antes de que pudiera presionarla más, mi perro se levantó de su cama y con su última reserva de energía, golpeó la caja con la pelota. El sonido del metal contra el suelo nos hizo a ambas sobresaltarnos. «Es curioso cómo siempre termina en el centro de atención, ¿no crees?», dijo ella, recogiendo la caja y colocándola de nuevo sobre la mesa. Nos miramos en silencio durante un largo momento. Había algo en su mirada que no podía descifrar, como si estuviera tratando de protegerme de algo o de evitar que me acercara demasiado. Esa noche, cuando finalmente se fue, me quedé sola con la caja. Mi perro estaba profundamente dormido, todavía abrazando su nueva pelota. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Qué tan peligrosa podría ser una simple caja?
¿Y qué era lo que ella no me estaba contando? Tomé la decisión de no abrirla por ahora. Esa noche, el silencio en casa era tan profundo que parecía amplificar cada pequeño sonido, el zumbido del refrigerador, el crujido de la madera bajo mis pies, y sobre todo el latido irregular de mi propio corazón mientras miraba fijamente la caja. Mi perro seguía profundamente dormido, abrazado a su nueva pelota, completamente ajeno a la tormenta de pensamientos que se desataba en mi mente. ¿Por qué me resultaba tan difícil ignorar algo tan aparentemente insignificante? La caja no tenía vida, pero su presencia me perseguía, como si dentro guardara una respuesta que necesitaba desesperadamente. Después de horas de dudas, tomé una decisión. Si no podía abrirla yo misma, buscaría a alguien que lo hiciera. A la mañana siguiente llamé a mi amiga. Sabía que, aunque intentara evadir mis preguntas, ella siempre estaba dispuesta a ayudarme, o eso creía. Su tono al responder fue tan despreocupado como siempre. ¿De nuevo la caja? Pensé que lo habíamos dejado atrás. ¿Por qué no la tiras y ya? No puedo. Necesito saber qué hay dentro y tú lo sabes, le respondí. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que suspirara. Está bien, pero será bajo una condición. No me pidas que me involucre más de lo necesario. 2 horas después, estábamos juntas en una ferretería buscando herramientas para abrir el candado. Mi amiga parecía distante, pero no podía ocultar una pizca de curiosidad que brillaba en sus ojos cada vez que miraba la caja en mis manos. Mientras seleccionábamos un cortador de pernos, me miró de reojo y dijo algo que me dejó helada. ¿Y si no te gusta lo que encuentras? ¿Por qué no debería gustarme? Es solo una caja. ¿O hay algo más que no me estás diciendo? Ella esquivó la pregunta con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Supongo que lo averiguarás pronto. De regreso a casa, nos sentamos en el suelo de la sala. Mi perro, completamente recuperado de su agotamiento del día anterior, se unió a nosotros, moviendo la cola y mirando con interés lo que estábamos haciendo. Mi amiga me pasó el cortador y se acomodó contra la pared, observando desde la distancia. «Hazlo rápido», dijo con voz neutra. Mis manos temblaban mientras posicionaba la herramienta sobre el candado. Un corte rápido, y el pequeño cierre metálico cayó al suelo con un sonido seco. Me quedé inmóvil durante unos segundos, mirando la caja, incapaz de moverme. ¿Piensas quedarte ahí todo el día?, preguntó mi amiga intentando sonar casual, aunque noté la tensión en su tono. Abrí la tapa lentamente, esperando encontrar algo que justificara todo el misterio. Pero dentro solo había un sobre de papel marrón, cerrado con una gota de cera roja. Lo tomé entre mis manos, sintiendo el peso de algo que parecía mucho más grande de lo que imaginaba. Antes de que pudiera abrirlo, mi perro, como si sintiera que algo no estaba bien, empezó a ladrar. Era un sonido grave, casi de advertencia, que hizo que mi amiga se pusiera de pie de inmediato. «Algo no está bien», murmuró y su expresión cambió. Ignorando su preocupación, rompí el sello del sobre y saqué su contenido, una serie de fotos. Eran imágenes de lugares que reconocía: el parque donde suelo pasear con mi perro, la cafetería donde tomo mi café cada mañana, incluso la ventana de mi sala. Lo más inquietante era que todas las fotos habían sido tomadas desde ángulos que sugerían que alguien me estaba observando. Mi amiga me arrebató las fotos de las manos. Su rostro, normalmente lleno de confianza, estaba pálido. «Esto no tiene sentido», dijo en un susurro. «¿Qué está pasando? ¿Sabías algo de esto?» La confronté, sintiendo que la rabia y el miedo comenzaban a mezclarse en mi interior. «No, claro que no», respondió rápidamente, aunque su tono no era tan convincente como quería que fuera. De repente, mi perro comenzó a gruñir, su mirada fija en la ventana. Algo en su comportamiento me hizo girar la cabeza. Afuera, a lo lejos, había una figura. Apenas visible entre las sombras, parecía estar observándonos. «Cierra las cortinas», gritó mi amiga, y corrí a hacerlo mientras ella agarraba la caja y el sobre. El resto de la tarde transcurrió en silencio. Ninguna de las dos sabía qué decir. Mi amiga insistió en que me quedara en su casa esa noche, algo que nunca antes había sugerido.
Era como si la caja hubiera desencadenado algo más grande, algo que estaba fuera de nuestro control. Antes de irnos, tomé una decisión rápida. Puse las fotos y el sobre de vuelta en la caja y la escondí en un armario. Mientras cerraba la puerta, mi perro me miró con una expresión que casi parecía desaprobación. Al salir, mi amiga me tomó del brazo. «Escucha», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Sea lo que sea esto, necesitamos ser inteligentes. No puedes ignorarlo, pero tampoco puedes dejar que te consuma». No respondí. Mientras caminábamos hacia su auto, no podía sacarme de la cabeza la figura en la ventana y lo que esto significaba. Pasar la noche en casa de mi amiga fue más extraño de lo que esperaba. Su apartamento, normalmente caótico y lleno de vida, estaba normalmente tranquilo. Incluso ella, que siempre llenaba los silencios con historias o bromas, parecía ausente. El sobre y las fotos seguían en mi mente, como si se hubieran grabado a fuego. Mi perro, por su parte, no dejaba de moverse. Caminaba de un lado a otro, olfateando cada rincón, como si buscara algo invisible. «¿Puedes calmarlo?», dijo ella, señalándolo con un movimiento de la cabeza. «Me está poniendo nerviosa». Intenté distraerlo con la enorme pelota que le había regalado, pero no funcionó. Su atención estaba fija en la ventana, como si esperara que algo más apareciera. «¿Siempre actúa así?» «No». «Nunca», respondí, sintiendo que mi preocupación crecía. Mientras mi amiga se encerraba en su habitación para pensar, me quedé sola en la sala. Me senté en el sofá con mi perro a mis pies y revisé mentalmente todo lo que había pasado desde el momento en que encontré la caja. Nada tenía sentido. ¿Quién tomó esas fotos? ¿Por qué estaban en un sobresellado? ¿Y cómo sabía mi amiga que algo estaba mal? Cuando ella regresó, llevaba su portátil en la mano. «Tenemos que investigar más sobre esto», dijo, como si de repente hubiera recuperado su energía habitual. «Quiero que me digas exactamente dónde encontraste la caja, cómo estaba posicionada, todo». Le conté cada detalle, desde el momento en que mi perro corrió hacia el callejón hasta la conversación que habíamos tenido ahí mismo. Ella escuchaba atentamente, tomando notas en su portátil como si estuviera elaborando un plan. «Todo esto es demasiado raro», dijo finalmente, cerrando la pantalla. «¿Qué estás pensando?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «Estoy pensando que no es casualidad. Tú, la caja, esas fotos. Todo está conectado, pero no sé cómo todavía». Esa tarde decidimos volver al callejón. Aunque la idea me hacía sentir un nudo en el estómago, sabía que era necesario. Mi perro, como siempre, parecía más alerta que nunca, como si supiera que algo importante estaba por suceder. El callejón estaba igual de oscuro y desolado que la primera vez. Mi amiga, con una linterna en la mano, comenzó a inspeccionar cada rincón mientras yo mantenía la correa de mi perro bien sujeta. «Aquí fue donde la encontré», dije, señalando el lugar exacto. «¿Y no había nada más, papeles, huellas, algo?» Sacudí la cabeza. «Nada. Solo la caja». De repente, mi perro comenzó a ladrar, tirando de la correa hacia un rincón oscuro. Mi amiga y yo lo seguimos y allí, detrás de unos restos de madera, encontramos algo inesperado, otra caja casi idéntica a la primera, pero con una inscripción grabada en la tapa. «Esto no puede ser una coincidencia», susurró mi amiga, encendiendo la linterna para iluminarla mejor. Las palabras eran claras, aunque estaban escritas en un idioma que no reconocíamos. «¿Qué crees que significa?» «No lo sé», respondió, tocando la superficie metálica con cuidado. «Pero creo que debemos llevarla a casa». El camino de regreso fue silencioso. La nueva caja era más pesada que la primera, y mi amiga parecía más cautelosa que nunca. «Esto está empezando a ser más grande de lo que imaginé», murmuró mientras subíamos las escaleras hacia su apartamento. Cuando llegamos, colocamos la caja en la mesa del comedor junto a la primera. Las dos parecían casi idénticas, pero esta nueva tenía algo inquietante, como si su peso no fuera solo físico. «¿Y ahora qué?», pregunté, sintiendo que el miedo empezaba a apoderarse de mí. «Ahora investigamos», dijo ella, sacando su portátil nuevamente.
Las siguientes horas fueron un torbellino de búsquedas en Internet, pero no encontramos nada concreto sobre las palabras grabadas en la caja. Sin embargo, en un foro oscuro, mi amiga encontró algo que llamó su atención. Un usuario hablaba de un objeto similar, una caja que contenía respuestas que no deberían ser encontradas. Esto es una locura, dije, cerrando la pantalla con frustración. ¿Qué hacemos ahora? Ella me miró fijamente. Creo que hay algo que no te he dicho. ¿Qué cosa? Cuando encontraste la primera caja, no fue coincidencia que estuviera ahí. Yo sabía que alguien la había dejado, pero no sabía que tú la encontrarías. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Sabías de esto desde el principio? No todo. Pero sí sabía que había algo raro pasando. Pensé que era mejor no decírtelo hasta entenderlo yo misma. Antes de que pudiera responder, mi perro comenzó a ladrar de nuevo, esta vez con más fuerza. Corrió hacia la puerta, rascándola con desesperación. Algo o alguien estaba afuera. Mi amiga me miró, y por primera vez vi miedo genuino en sus ojos. Sea lo que sea, está aquí. El ladrido de mi perro llenó la sala como una alarma. Mis manos temblaban mientras sujetaba la correa, tratando de calmarlo, pero era imposible. Mi amiga, siempre tan segura de sí misma, estaba ahora paralizada junto a la mesa, sus ojos fijos en la puerta. ¿Quién crees que sea?, susurré, aunque ya sabía que no tenía respuesta. Un golpe seco en la madera hizo que ambas diéramos un respingo. Mi perro redobló sus ladridos, tensando la correa con tanta fuerza que sentí que la perdería de un momento a otro. Mi amiga se acercó lentamente a la puerta, levantando la mano hacia la cerradura. No abras, le dije casi sin aliento. Podría ser alguien del edificio o tal vez. No. Esperemos. Ella asintió dando un paso atrás, pero sus ojos no dejaban de moverse entre la puerta y las cajas sobre la mesa. Mi perro finalmente dejó de ladrar, aunque seguía gruñendo bajo, un sonido gutural que nunca antes había escuchado en él. Me acerqué lentamente a la ventana, tratando de ver si había alguien afuera. La calle estaba desierta. Ni un alma ni un ruido. Pero justo cuando me giré para regresar a la sala, el golpe volvió, esta vez más fuerte. «¡Ábranla!», gritó una voz masculina al otro lado. Era grave, ronca y no la reconocí. Mi amiga corrió hacia el armario, sacando una barra metálica que solía usar como herramienta para mover muebles. «Si entran, estamos listas», dijo, aunque su voz traicionaba su miedo. «Esto no tiene sentido», murmuré, apretando la correa de mi perro. «No pueden saber que estamos aquí, ¿o sí?». Los golpes se detuvieron, y por un momento el silencio fue peor. Nos quedamos quietas, escuchando. Mi amiga hizo un gesto para que me acercara, señalando las cajas. «Creo que estas cosas están atrayendo algo», dijo, con un tono que hacía evidente su arrepentimiento por haberlas traído hasta aquí. De repente, un sobre blanco apareció por debajo de la puerta. Cayó con un ruido sordo, y ambas lo miramos como si fuera un objeto maldito. Mi amiga lo recogió, sosteniéndolo con los dedos como si temiera que le quemara. «No lo abras», le dije, pero ella ya estaba rompiendo el sello. El interior contenía una hoja de papel doblada cuidadosamente. Al abrirla, vimos un mensaje escrito en tinta negra con letras grandes y claras. Asterisco, sabemos lo que tienen. Déjenlo en el parque esta noche. Asterisco. Esto no está pasando, dije, sacudiendo la cabeza. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren? Creo que saben exactamente lo que hay en estas cajas, y no somos nosotras las que deberíamos descubrirlo, respondió ella, dejando caer la nota sobre la mesa. Pasamos los siguientes minutos en completo silencio, mirando las cajas como si fueran bombas a punto de explotar. Mi perro se había calmado un poco, aunque todavía lanzaba miradas rápidas hacia la puerta. Finalmente, mi amiga rompió el silencio. «Hay que hacerlo. Llevémoslas al parque y acabemos con esto». «¿Estás loca? ¿Y si es una trampa? ¿Y si no vuelven a dejarnos en paz aunque las entreguemos?» «No lo sé», dijo, y por primera vez la vi vulnerable, insegura.
Pero lo que sé es que si las mantenemos aquí, esto no terminará bien. No teníamos muchas opciones. Con una sensación de desesperación creciente, empaquetamos ambas cajas en una mochila grande y salimos del apartamento. Mi perro caminaba junto a mí alerta, como si supiera que esta no era una salida cualquiera. El parque estaba oscuro y casi vacío cuando llegamos. Las farolas parpadeaban, y el aire frío parecía cortar la piel. Nos dirigimos al punto más apartado, junto a un banco que apenas era visible bajo la tenue luz de la luna. «Déjalas aquí y vámonos», dije, sintiendo que el peso en mi pecho aumentaba con cada paso. Mi amiga colocó la mochila sobre el banco y se quedó allí por un momento, mirando las cajas como si quisiera decirles algo. «Esto debería acabar con todo, ¿no?» «Eso espero», respondí, tirando de la correa de mi perro, que no dejaba de olfatear el aire con inquietud. Cuando nos dimos la vuelta para irnos, el sonido de pasos nos detuvo. Alguien se acercaba, aunque no podíamos ver quién era. Mi amiga y yo nos miramos, y sin necesidad de palabras, empezamos a caminar más rápido hacia la salida del parque. «¿Quién está ahí?», grité sin detenerme. Nadie respondió. Al salir a la calle, una sensación de alivio me recorrió el cuerpo, pero solo duró unos segundos. Mi amiga se detuvo de golpe, sacando su teléfono del bolsillo. «Mira esto», dijo mostrando la pantalla. Había recibido un mensaje de un número desconocido. Asterisco, no debieron haber abierto la primera caja. Asterisco. El nudo en mi estómago se apretó. Miré alrededor, pero no había nadie en la calle. Mi amiga apretó los labios, guardando el teléfono con manos temblorosas. «Esto no va a terminar aquí, ¿verdad?» «No lo sé», respondí, sintiendo que el miedo empezaba a transformarse en algo más, un frío, desesperante presentimiento de que todo esto apenas comenzaba. De vuelta en mi apartamento, todo estaba silencioso, casi demasiado. Mi perro se había quedado dormido en su cama, agotado por el estrés del día, pero yo no podía relajarme. Las palabras del mensaje seguían repitiéndose en mi mente. Asterisco, no debieron haber abierto la primera caja. Asterisco, ¿qué significaba eso realmente? Mi amiga estaba sentada en el sofá, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla como si esperara otra señal. Su silencio era casi tan inquietante como el mensaje. «No podemos simplemente ignorarlo», dije finalmente. Ella asintió pero no respondió. De repente su teléfono vibró. Ambas saltamos, como si el sonido hubiera cortado el aire. Ella lo miró y dejó escapar un suspiro largo. Es otro mensaje». «¿Qué dice?», pregunté, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Ella leyó en voz baja. «Asterisco, la primera caja no era para ti. Pero ahora ya estás involucrada. Lo que viene depende de ti». Asterisco. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Antes de que pudiera responder, escuché un ruido detrás de mí. Mi perro estaba de pie, mirando fijamente hacia el pasillo que conducía a la puerta de entrada. Su gruñido bajo me hizo girar la cabeza instintivamente. «¿Qué pasa ahora?», susurró mi amiga poniéndose de pie. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Sabía que la había cerrado antes de entrar, pero ahora parecía invitarnos a mirar hacia afuera. «Quédate aquí», le dije aunque mi voz temblaba. Caminé hacia la puerta, mi perro siguiéndome de cerca. Cuando la abrí por completo, no había nadie ahí. Solo una pequeña caja más pequeña que las anteriores, y un sobre negro encima. Lo recogí con cuidado y cerré la puerta, sintiendo como el peso del sobre quemaba en mis manos. Mi amiga me miró con una mezcla de curiosidad y miedo mientras lo abría. Dentro había una sola frase escrita. Asterisco, el juego acaba cuando tú decidas dejarlo. Asterisco. ¿Qué significa eso?, preguntó ella, su voz apenas audible. No lo sé, respondí mientras miraba la pequeña caja en mis manos. Pero por primera vez en días, sentí algo diferente al miedo. Era una mezcla de alivio y certeza. Sabía lo que tenía que hacer. Sin dudarlo, caminé hacia la ventana, la abrí y arrojé la caja al contenedor de basura en la calle.
Mi amiga me miró sorprendida, pero no dijo nada. Mi perro, en silencio, regresó a su cama y se acurrucó como si todo hubiera vuelto a la normalidad. ¿Eso es todo?, preguntó ella finalmente. Sí, respondí, mirando la luna a través de la ventana. Creo que el juego acaba aquí. Y aunque nunca sabría exactamente qué había detrás de las cajas o los mensajes, supe que había recuperado algo más importante, mi vida.